Hola, bienvenidos otra vez a Historias de Sazón. Yo soy Monse Y yo soy Sergio. y bienvenidos otra vez a este programa en donde les contamos historias que tengan que ver con comida. Como por ejemplo la historia de algún ingrediente o personas que tuvieron que ver con con platillos, ingredientes, O así como leyendas urbanas o cosas que, tradiciones. que en general tengan que ver algo con comida. Exacto, así como mi historia de hoy, estoy muy emocionado. Cuéntame, hoy te toca empezar a ti. Sí, pues mira, yo te voy a platicar de la mantequilla, Wow. este ingrediente que todas las cocinas utilizan, realmente, todos de cierta manera la han llegado a utilizar y que es súper popular en todo el mundo. La verdad es que en todo el mundo puedes conseguir mantequilla. Sí, no hay una grasa más deliciosa que la mantequilla, la verdad. Exacto. Y pues bueno, surgió, así como paréntesis, esto surgió porque mi santa madre me envió un video de cómo trabajaban mantequilla en Francia, cómo la preparaban para venderla, y de Ujú. ahí me surgió la curiosidad de saber de dónde salió entonces en Osaki. Entonces, Excelente. pues la historia de la mantequilla empieza pues cuenta la leyenda que un granjero en África iba con su ganado, iba caminando y eh, cargaba en un saco leche de cabra para Ujú. tomar después, cuando le diera sed. Entonces, después de estar caminando todo el día, después de estar trabajando todo el día, este saco estaba colgado pues en un burro que tenía, un burro de carga, Ajá. y decide tomar la leche que traía ahí, pero una vez que la abre, se da cuenta que pues la leche se había cuajado y pues que había conseguido, probó lo que estaba dentro, que era una mantequilla, y le encantó. Wow. Imagínate ser un granjero y tomar leche en vez de agua. ¿No se te hace eso raro? Pues tomaban lo que tenían en la mano, ¿no? Pero ¿no es Pero más fácil conseguir agua que conseguir leche? esa es una muy buena opinión. No lo sé. A lo mejor al granjero le gustaba la leche. A lo mejor. No sé, a lo mejor era como una comida y una bebida al mismo tiempo, ¿no? O Ah, eso sea, puede ser. como todo su lunch era tomar leche. Exacto. Puede ser. Y pues bueno, para que sepan un poco la idea de la mantequilla, el proceso muy básico de la mantequilla es separar la grasa del agua en la leche. Toda la leche Ujú. tiene cierto contenido de grasa. Entonces, a la hora de cuajarla, lo que sucede es que, pues bueno, por el movimiento del animal, se supone que se cuajó, se separó el líquido de la grasa. Ok. Esa es la leyenda, ¿no? Realmente pues viene de la domesticación de los animales, con registros desde el 4500 antes de Cristo, o sea, desde siempre, Ujú. y no se sabe el proceso exacto para llegar a eso, porque en sí, realmente hacer mantequilla, pues no es, o sea, no es tan sencillo. Digo, requiere de un movimiento, requiere pues, no es que sea delicado, pero sí hay que entender por qué se hace la mantequilla. Sí, no manches, yo me acuerdo cuando lo hicimos en la universidad y horas y horas y horas. Y eso que nosotros lo hicimos en batidora eléctrica, ¿no? O sea, no teníamos que estar moviéndolo A mano. manualmente. Ajá. Exacto, o Pero sí sea, me acuerdo que se tarda añísimos en hacerse la mantequilla. sí, y realmente lo que hacían ellos era colgarla en un saco de cuero, lo llenaban de leche, lo colgaban en una rama y pues lo empezaban a mover. Era más sencillo, era menos cansado, pues. Ajá. De hecho, todavía en África del Norte y el Medio Oriente lo siguen haciendo así, en partes, ¿no? O sea, no todo Ajá, sí, no, el no. país. Y pues por lo mismo los primeros animales a ser domesticados fueron las cabras, por lo que las primeras mantequillas fueron de leche de cabra. Sí, muy a tu pesar. Yo sé que odias todos los lácteos de la cabra, pero Sí, sí los detesto. exacto. Pero bueno, entonces la mantequilla realmente estaba casi desde siempre. Ok. Ahora bien, con la llegada de los romanos, la mantequilla se consumía mucho en lo que hoy conocemos como Europa, como la parte norte de Europa, en donde estaban pues los enemigos de los romanos, todos los bárbaros, por ejemplo los galos y toda esa parte norte. Toda esa parte norte Ajá. consumía mantequilla. Entonces los romanos la catalogaban como pues como un alimento de los bárbaros, o sea, no la comían, pero sí la utilizaban Todos para otras envidiosos. cosas. No, la utilizaban, no se la comían, pero por ejemplo la utilizaban para curarse heridas, como bálsamo, y pues digo,
seguramente la probaban ahí de vez en cuando se estaban curando, ¿no? Aparte de eso, parte de lo que te decía que es, o sea, que es chistoso que lograran hacer mantequilla desde esos tiempos, la consideraban sagrada en otras culturas. Por ejemplo, los sumerios ofrecían mantequilla en honor a Inanna, la diosa de la fertilidad, ¿no? Estos mismos sumerios hacían ghee, que era una clarificación de esa mantequilla. O sea, son técnicas que el día de hoy se siguen utilizando Ujú. y, pues bueno, está cañón, ¿no? Aparte Sí, por el es súper proceso de... interesante cómo hay ciertos alimentos que para algunas personas a lo largo de la historia han significado como algo más profundo que solo comida, ¿no? O sea, como pues el arroz en China, que ya hablamos de eso, y ahorita me estoy diciendo que la mantequilla. Sí, Se me hace súper interesante eso, cómo la gente proyecta como su espiritualidad en la comida. y súper fuerte, ¿no? O sea, al final de cuentas como que o sea, o sea, imagínatelo así. O sea, tienes de una leche, de repente la bates mucho y obtienes este producto de un color Ujú. dorado aparte. O sea, debieran haber dicho así como esto es magia, esto es de brujería. Sí, seguro que sí. Entonces, digo, inclusive la Biblia la mencionan, a Abraham y Sara le ofrecen mantequilla a tres ángeles que los visitaban, entre otros productos, Oh, ¿no? wow. Ahora, el tema también de la mantequilla es una cosa como geográfica. Tomemos en cuenta que sigue siendo un lácteo. Ahora imaginemos geográficamente por qué no se consumía tanto en el Mediterráneo. Pues porque ahí tenían aceite de oliva, ¿no? Que era la Claro. grasa que utilizaban para cocinar. En la parte Ujú. norte, pues no propiciaba el clima para poder crecer olivos y Olivos. hacer aceite de oliva, sino se podía tener mejor ganado y aparte se conservaba mejor la mantequilla pues en esas partes más frías. Ujú. Y siguió siendo muy importante, o sea, en el siglo XII, ya en la Edad Media, para los países nórdicos era parte de su economía inclusive. O sea, Escandinavia era parte central de sus exportaciones. En Noruega el rey pedía como impuesto una cubeta al año de mantequilla. ¿Es en serio? Sí, Qué divertido. era lo máximo. Y era muy apreciada porque para los plebeyos de la Edad Media era una fuente de nutrición, o sea, realmente tenía Ajá, nutrientes, o sea, todo lo que necesitaban para comer, para claro. nutrirse. Y la nobleza le encantaba por el sabor que le daba, porque generalmente le ponían a las carnes, a los vegetales que preparaban, pues los preparaban con mantequilla y les gustaba. O sea, Sí, claro, porque la mantequilla es deliciosa. era de las pocas cosas que era, o sea, prácticamente universal. O sea, no importa quién fueras, todo el mundo comía mantequilla. Ajá, órale. Y mira, justamente ahora que estamos en Semana de Pascua, como dato curioso, la iglesia prohibía comer mantequilla en Cuaresma. Porque es demasiado pecaminosa. Sí, por pecaminos. Pero, Era parte o sea, de los sacrificios que tenían que hacer, sí, o como sea, comer carne. hasta el año 1600 estaba prohibida, pero era tan necesaria, o sea, era tan apreciada que los ricos le pagaban a las iglesias para poder consumirla en la cuaresma. De hecho, en Rouen, al noroeste de Francia, ahí existe en la catedral Ujú. la Tour de Verre, la torre de mantequilla. Es una torre de la catedral, se hizo, o sea, se construyó con todos los pagos que hacían los nobles para poder consumir mantequilla. No manches, Sí, qué padre. O sea, es como, siempre he sabido que la mantequilla es un alimento súper decadente, ¿no? O sea, como que le pones algo mantequilla e inmediatamente se vuelve súper apetitoso, pero nunca pensé que fuera como real causa de pecado. sí, hasta el año 1600 sí se consideraba, o sea, sí era muy pecaminoso y aparte era, o sea, sí le quitaba una parte fundamental de la gastronomía a los habitantes. Inclusive en la economía de los irlandeses, digo ya un poco más adelante, los irlandeses, una de las cosas que más se encuentran en encuentros arqueológicos son cubetas de mantequilla en los pantanos Órale. de los irlandeses, porque lo que hacían era guardar, como los pantanos tenían las condiciones perfectas para mantener la mantequilla Fría o qué. comestible. No, pero no solo fría, o sea, había unas ciertas condiciones que la protegen, no solo la temperatura, sino Ujú. el grado de humedad,
ciertas condiciones del área la mantenían. Entonces al día de hoy se encuentran cubetas de mantequilla irlandesa, ¿Que todavía sirve? que ¿Que todavía te puedes comer? todavía hay unas que sí, o sea, obviamente son encuentros arqueológicos, y no, pues la No se gente comen. si no se lo comen, pero en teoría sí se puede comer parte de esa mantequilla. O sea, se consideraba, hasta se añejaba la mantequilla, por así decirlo. Órale. Y bueno, continúa a través del tiempo. En el siglo XIX era tan importante para los franceses que Napoleón encomendó buscar un sustituto. Ajá, como la Entonces, margarina. el químico francés hizo pues el sustituto con manteca de res y saborizada con leche, Ok. que llamó oleomargarina. Au. Te gané. Justamente eso, sí. Pero la primera era con manteca de res Sí, y le agregaban como un saborizante al leche, ¿no? mira. Dentro de estos mismos años se creó la centrífuga separadora de crema por el señor Carl Gustav Patrick de Laval. Este señor, antes de 1870, toda la mantequilla se hacía a mano. No sé Oh, si alguna vez has visto en alguna serie o película o caricatura, donde tú gustes, que en las granjas hay como una cubeta que ujú. tiene un palo y que le Sí, están subiendo y bajando ese palo. sí, sí, sí lo he visto en no sé en cuál serie fue, no sé si en la película de los Locos Adams, cuando hacen la obra de teatro de los, Ándale, ándale. ya sabes, están haciendo mantequilla y también en alguna caricatura, pero es una memoria súper borrosa que tengo. Y siempre, desde que era chiquita me preguntaba como, o sea, cuando veía esas escenas de gente parados que es como una cubeta, pero parece una escoba porque está al revés. Ah, Y le están haciendo así como con el palo de la escoba. Y yo decía, ¿qué hace? pues se llaman mantecadoras, efectivamente, y tienen como unos remos adentro, tienen como unas palas que a la hora de hacer el movimiento, pues lo único que está haciendo es batir la leche. Como El pedales de movimiento, bicicleta. parecido, exactamente. Entonces el Oh, wow, movimiento no es manches, para siempre me hacer, había preguntado eso. exacto, es O sea, sí una, sabía que eran para hacer, eventualmente supe que eran para hacer mantequilla, pero no sabía cómo funcionaban. pues ahora lo sabes. Y de hecho no eran los únicos, o sea, porque ese es un modelo. También había haz de cuenta que un barril, solo que en vez de parado, o sea, volteado, con Ujú. una manija, que también era lo mismo, que tiene unos como pedales y le das vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Qué aburrido. Oh, sí. Pero pues era parte de la alimentación, y hasta el año 1870 la mantequilla se hacía así. O sea, a mayor y menor escala. Obviamente esos son caseros, los que tuviste son caseros. Había más grandes y pues había como otras formas de producirla, pero Ajá, sí, realmente más, un una poco más máquina, industriales. una máquina automatizada, pues bueno, la creó este señor. Y pues continuó siendo una de las grasas como más apreciadas. La bronca que tuvo, por ejemplo, en Estados Unidos, obviamente en Europa, por lo mismo, pero más en Estados Unidos, es que después de la Gran Depresión y obviamente con la Segunda Guerra Mundial, los suministros eran escasos, Ajá, por lo que se hizo popular la margarina, que era más fácil de producir. claro. Solo que La que, la margarina ya era como la que conocemos hoy en día, a base de aceite vegetal y con colorante amarillo para que parezca mantequilla. ah, ok. Y justamente después de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, realmente Estados Unidos se convirtió en una parte central del mundo, ¿no? O sea, fueron los que impusieron la moda, por así decirlo, en gran parte de Occidente. Entonces, Ujú. pues, marcaron tendencia con el uso de la margarina como sustituto de la mantequilla. Sí, me acuerdo, mi abuela hasta la fecha come margarina en vez de mantequilla porque cuando ella era más joven la vendían como más saludable que la mantequilla. Exacto, O sea, exacto. hubo como una campaña de desprestigio contra la mantequilla en los años de mi abuela y hasta la fecha solamente consume margarina. Y no solo eso, sino en 1980 empezó a hacerse popular las dietas como bajas en grasa, y lo que se logró pues es que la gente también dejara de consumir mantequilla y se fueran por la margarina, que tiene menos grasas. Ok. Obviamente después de mucho tiempo, ya la historia moderna, ya cerca de los finales de los noventas, comienzo de los 2000, se empieza a desmentir la idea generalizada que teníamos de la margarina siendo más saludable que la mantequilla. Se descubrió que, bueno, que las grasas saturadas de la mantequilla en realidad son más amables con el cuerpo humano
que Son más las fáciles de grasas digerir, ¿no? más fáciles de digerir y son menos fuertes para el cuerpo humano que las grasas insaturadas de la margarina. Sí, porque la margarina es solamente aceite vegetal hidrolizado, ¿no? Exactamente. O sea, Y, solamente sé que no es tan fácil digerirla, o sea, que tu cuerpo metabolice la margarina como es la mantequilla. también es uno de esos factores de riesgo para cáncer. Digo, Mm, no es que sea brutal, pero sí es un factor de riesgo comer margarina y la mantequilla no, porque la mantequilla es genial. Y para que, digo, también es un, como el dato curioso, es el país que más produce mantequilla hoy en día, aunque no lo creas, es Canadá. órale, sí que no lo creo. Sí, yo hubiera pensado que pues mil otros países, ¿no? Pero no, es Canadá. Órale, no sabía eso. Este, No y, me lo esperaba. y como para terminar, pues bueno, la mantequilla siempre se ha, hablando un poquito de la mantequilla que se vendía antes era, pues la llevaba a los granjeros, se producía en las granjas y las llevaban a los mercados. Ujú, Entonces, cada granjero hacía como un sello para la mantequilla, en donde pues remojaban el sello en agua fría y marcaban la mantequilla, ¿no? Ya después la ponían o sea, hacían unas ruedas grandes, marcaba la mantequilla en grande y ya ajá, en el mercado se iba cortando conforme los pedidos de los clientes. qué bonito. Hoy en día todavía existen, justamente en Francia, en Bretaña, unos artesanos o bueno, son fábricas a pequeña escala, digo, no es una cosa, no se imaginen como una cosa brutal, en donde siguen haciendo el malaxage de la mantequilla. Es un proceso en donde ellos compran la mantequilla, o sea, tienen su productor de mantequilla, compran mantequilla. Ujú, Pero lo que ellos hacen el proceso empieza como con un rodillo se cuenta con dobleces, ¿con relieve? con relieve, o sea, son como unos dobleces, Ujú, en donde meten la mantequilla, cortan la mantequilla, la meten ahí y la empiezan como si la amasaran. ajá, Entonces empiezan a extraer más líquido de la mantequilla. órale. Entonces lo que queda, obviamente después de este proceso en donde está dando vueltas, el rodillo la está aplanando y están como moviendo, la mantequilla empieza a perder líquido, se queda pues una grasa también más pura, le agregan sal, que también la mantequilla necesita un tiempo de reposo, una vez que, o sea, pues como el término sería trabajar la mantequilla, pues es una mantequilla cremada, Ujú, se le agrega sal y después se deja reposar y eso hace que sea más dulce, o sea, que la sal como baja la intensidad. Y estos señores hacen lo mismo, es como en varias partes, unas mantequillas artesanales, haz de cuenta que la moldean y tienen sus sellos para las diferentes mantequillas con las que lo sellan, un sello como de madera, igual que mojan en agua fría y que lo presionan la mantequilla para que tenga su marca. qué bonito, suena súper deliciosa esa mantequilla. Y aparte hacen de sabores. Hay Uy, mantequilla qué rico. con chile, con algas, con hierbas, con lo que tú quieras. Ay, qué padre, qué bonita historia. Sí, esa es la mantequilla. Hay que comer más mantequilla. Deliciosa mantequilla, deliciosa mantequilla. Todo con moderación, pero sí, sí es muy rico comer mantequilla. Ahora tú platícame la historia del día de hoy. Estoy muy emocionado. Yo estoy súper emocionada por contarte la historia de hoy, la historia que tengo hoy preparada. Me la contó mi hermana hace un par de meses y se me hizo la historia más chistosa del mundo. Pero bueno, ya que la investigué un poco, sí está chistosa, pero también está un poco triste de alguna forma. Vas a ver a lo que me Oh, refiero. En general está muy chistosa. Es yay. como, es una leyenda urbana de la Ciudad de México, que no sé si todo el mundo la conozca, pero, o más bien, o sea, conozca la historia, pero seguramente han escuchado el dicho que dice, me agarraron como al tigre de Santa Julia. Yo no la conozco, pero ya me No, gustó. pero has escuchado esa frase célebre. Sí, claro. O sea, ese dicho popular que es como, me agarró como el tigre de Santa Julia, no sé qué. Mucha gente repite los dichos y no saben exactamente a qué se refieren. Entonces, por si ustedes son una de esas personas, aquí les va la historia del tigre de Santa Julia, que es la verdad una historia muy emocionante de un bandido mexicano. Chan, chan, Entonces, chan. chan, 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 aquí va. El tigre de Santa Julia en realidad se llamaba José de Jesús Negrete Medina y nació en Cuerámaro, Guanajuato, en el año de 1873. Cuando era niño nació en una familia humilde y hijo de campesinos.
él fue campesino un tiempo antes de ingresar al ejército en 1895. Entonces entró como soldado raso, pero gradualmente fue subiendo de rango a sargento segundo y luego ya que logró subir a ese rango decidió darse de baja del ejército y mudarse a la Ciudad de México. Y se dice que fue obrero, o sea, como que tuvo algunos trabajillos ahí, entre ellos fue trabajador en la columna del Ángel de la Independencia. Órale. O sea, cuando estaban construyendo el Ángel de la Independencia, él fue Wow. obrero en esa obra, pero después decidió formar una banda de delincuentes, o sea, de bandoleros más bien. De bandoleros, eso suena Sí, más épico. porque no eran, o sea, eran más bien bandoleros. Entonces empezó a hacer asaltos y se le ha llegado a comparar con Robin Hood, o sea, como el Robin Hood mexicano, porque le robaba a los ricos y ayudaba a los pobres y... O sea, según cuenta la leyenda, no se puede Ya saber lo al quiero cien por mucho a ese ciento. señor. Ajá, pero principalmente se dedicaba a robarle como a todas las personas ricas de la época del porfiriato, se metía a las haciendas y les robaba y así. Entonces, pues, obviamente no le caía en gracia a don Porfirio Díaz, ¿no? Pues no. Entonces, bueno, un día estaba por el rumbo de Santa Julia cuando lo empezó a perseguir la policía, o más bien tenían preparado como capturarlo, porque se movía Ujú. principalmente por el barrio de Santa Julia. Entonces estaban como preparados para ya atraparlo, pero logró huir asesinando a 2 gendarmes. Un gendarme es como una especie de policía Es de un policía. militar. Entonces mató a 2 gendarmes y fue por eso que se le puso el sobrenombre del Tigre de Santa Julia. O sea, Oh. después de ese episodio en donde asesinó a estos policías, entonces se le puso el sobrenombre del Tigre de Santa Julia. Y lo aprendieron en 1905 y lo recluyeron en la cárcel de Belém, pero se fugó con sus 4 cómplices y ponte tú, salieron de la cárcel y sus compañeritos y él les dijo como, ahí se van, yo aquí me quedo solo. O sea, decidió como continuar por su camino de criminalidad solo en vez de en grupo Ajá. y fue una buena decisión porque a sus cómplices los volvieron a agarrar 5 horas después de haberse fugado de la cárcel, pero a él no, a él no lo podían agarrar, o sea, era como duro de atrapar, ¿verdad? Entonces, seguramente te estás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la comida? ¿Qué le ¿No? pasa al señor que se comió? Ah, pues aquí va la historia. Bueno, quería contarles un poco como sobre su trayectoria y su vida, antes de contarles realmente por qué se hizo como un personaje tan popular del folclore mexicano. Entonces, resulta que como buen macho mexicano, Jesús Negrete de Medina tenía una debilidad que eran las mujeres. ¡Chan, chan, chan! Entonces, o sea, dicen que era súper noviero, ¿no? Le encantaba por ahí teniendo muchas novias y así. Entonces el coronel Félix Díaz, que era el encargado o sea, de su caso en la policía y de tener de llevarlo a la justicia, ideó un plan para atraparlo, porque como te digo, el tigre de Santa Julia era muy, muy difícil de atrapar, o sea, era muy precavido y nunca pasaba más de 2 noches en el mismo lugar, siempre se estaba moviendo, ya sabes, entonces era como muy difícil seguirle la pista. Ujú. Entonces lo que este coronel decidió hacer es que se vestía de civil y empezó a recorrer el barrio de Tacubaya de por ahí, donde sabía que él tenía una novia. Y Ajá. empezó a decir que él, o sea, que el coronel, vestido de civil, tenía un amorío con la novia del Tigre de Santa Julia. Se ¡Chan, chan, chan! empezó a correr el rumor de que la novia del Tigre de Santa Julia le estaba poniendo el cuerno. Y entonces eso obviamente cuando le llegó a este señor, a Jesús Negrete, pues no le encantó la idea y muerto de celos y de ego herido, empezó a frecuentar más la casa de su novia. ¡Oh, no! ¡Es una trampa! Ajá, exacto. Y ya no, entonces empezó a frecuentar más la casa de esta novia como para vigilarla, para estar con ella, que no se la vaya a robar nadie, no sé qué. Pero lo estaban vigilando a él. En una de las noches que estaba él ahí con su novia, le mandaron el pitazo a la policía para que, o sea, de que él estaba ahí. Y casualmente esa noche Jesús había decidido comerse una cena un poco pesada de
mole acompañado con pulque curado de apio, algo que no le sentó muy bien al estómago. Oh, no, se enfermó. Entonces, cuando llegaron en bola 12 gendarmes y el mismísimo coronel, invadieron la vivienda, imagínatelo así, ya sabes, de SWAT, de que entran corriendo todos así, ¿dónde está? No sé qué. Así, y no lo encontraron por ninguna. Oh, no. No lo encontraban y fue como, caray, ¿en dónde está? No fue hasta que a uno de los policías no se le ocurrió salir de la casa que se encontraron al tigre de Santa Julia atrás de una nopelera en cuclillas con los pantalones abajo. Oh, no, Una de las... estaba en el baño, lo agarraron en el baño, pobrecito. Pobrecito señor. Bueno, total que lo encontraron en una posición un poco incómoda, pero que no se podía defender, o sea, no podía agarrar su pistola porque estaba haciendo popó. Sí, pobrecito. Y entonces así fue como agarraron finalmente al tigre de Santa Julia. Dicen que él así no paraba de echarle la culpa al mole, como si no hubiera sido porque comí mole, no me hubieran agarrado. Y si no hubiera sido porque comí mole. Entonces, pues ya se lo llevaron, lo capturaron, se lo llevaron a la delegación y su sentencia fue la pena de muerte. Oh, no. Entonces, sí, se dice que él pidió que no lo mataran, o sea, pidió el indulto presidencial, porque él personalmente conocía al presidente Porfirio Díaz de cuando había sido obrero de la columna del Ángel de la Independencia. Y había Órale. ido Porfirio Díaz a... Supervisar la obra. pues a inaugurarla, yo creo, más que a supervisarla, pero hay fotos en donde están juntos. Entonces él pidió que le perdonaran la vida porque pues, no quería que lo mataran, pero Porfirio Díaz, como todos sabemos, era un presidente de mano dura, entonces ordenó que lo mataran finalmente. Entonces, su última petición fue comer un plato de barbacoa. Una barbacha. Sí, usar un traje negro y que le dieran a fumar un puro antes de llevarlo al pabellón de fusilamiento. Y pidió que no le vendaran los ojos para el momento de fusilarlo porque, y esto es entre comillas, me sobra valor para ver a la muerte de frente. Qué valiente señor. Sí, dicen que sus últimas palabras fueron adiós a todos. Qué poético señor. Y sí, finalmente fue fusilado el 22 de diciembre de 1910 y a la fecha todavía está su cráneo exhibido en un museo de aquí de la Ciudad de México. Wow. Entonces, la frase de me agarraron como al tigre de Santa Julia, la acuñó el periódico en esa época, creo que se llamaba El Imparcial, el periódico. Ajá. Y ahí fue donde se acuñó la frase y a partir de entonces se empezó a utilizar porque pues está, o sea, es medio trágico porque al final lo mataron, pero está muy chistoso que lo hayan agarrado en el baño. Pobrecito señor. Y ya, esa es la historia de la vida de José de Jesús Negrete Medina, también conocido como el Tigre de Santa Julia. Lo quiero mucho, me encantó. Era un bandido. Sí, pero lo quiero mucho. Sí, a mí también fue como, wow, tanta emoción en su vida. Sí, de película. Ajá. De hecho, hay varias películas inspiradas en su vida, películas mexicanas. Se han hecho como 2 o 3 versiones Del Tigre de Santa Julia, obviamente. Del Tigre de Es Santa Julia. famoso, Ajá. pero no sabía su Sí. historia. Qué padre. Sí me gustó. Qué padre, pobrecito señor. Lo agarraron en una posición incómoda. Sí, súper incómoda ir sin forma de defenderse, ni de correr, ni nada. Pero ya sabemos no combinar el pulque curado de apio con el mole. Es Con una cerdo, buena idea. con cerdo en mole. Eso fue lo que comió. Chan, chan, chan. Y que finalmente lo llevó a la muerte. Pobrecito señor. Entonces, tengan más cuidado Exacto. antes Hay de que cuidar con lo comer. que comemos. Sí, estaba bien joven cuando se murió, tenía 36 años. Órale. No, sí. Ay, pero qué padre vida. Sí, pues se nota que se la pasó bien. No hay mayor explicación de por qué decidió volverse bandido, pero pues esa es la historia verdadera de una leyenda urbana. Me encantó. Me da mucho gusto, ojalá que a los demás también. Y pues bueno, creo que este fue el final de nuestro programa. Esto se acabó. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y ojalá que lo hayan disfrutado. Adiós. Adiós.